historias. Voy a pedirle a Patti que nos lea Génesis 41-42, luego Verónica nos va a leer Esther 8:2 y yo voy a leer Lucas 15:22. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle lectura a la palabra. Así, póngale cuidado, son 3 historias que vamos a tocar rápidamente. Adelante. Ok, todos estamos en Génesis 41-42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. El otro está en Esther 8:2. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. El siguiente está en Lucas 15:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Padre, gracias por esta historia, Señor, que tienen algo en común y que esta noche vamos a tratar de averiguar. Gracias, Señor, porque queremos entender el favor que tú puedes hacer a la vida de nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te suplicamos que prepares nuestra mente, que prepares nuestro corazón y que nos uses, Señor, para poder entender de tu palabra lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden sentarse, hermanos. Les decía, ¿qué tienen en común estas 3 historias que hemos leído? Hemos llamado al mensaje de esta noche, ¿cómo tener el favor de Dios? Vamos a tratar de establecer algunas diferencias en lo que es el favor de Dios en la vida de nosotros, porque la gracia es una cosa, pero el favor es otra. Entonces, dentro de estas historias que acabamos de leer, nosotros encontramos que el rey, el faraón, el rey de Persia y un acaudalado padre estaban teniendo algo en común. ¿Qué tienen de común las historias? El anillo, hermanos. El anillo es la historia. Fíjense que hay un libro muy conocido por todos, es El Señor de los Anillos. ¿Se recuerdan del libro? Es una saga que Hollywood también llevó a la pantalla grande. Y el primer libro de los 3 que representan o que tiene la obra El Señor de los Anillos, el primer libro se llama La Comunidad del Anillo. O sea, el anillo para los tiempos bíblicos tenía una representación y significa o tipifica el favor de Dios. El favor de Dios. Cuando Dios le coloca el anillo, no solo abre los cielos, abre las bendiciones. Nosotros no solo estamos obligados a darle gracias porque Él ha abierto, sino tenemos que estar preparados para conducirnos bajo los cielos abiertos, bajo la bendición. Hay que tener una manera para moverse. Esa es nuestra tarea, no solo darle las gracias, sino también aprender a caminar. Entonces, ¿qué es? La pregunta, ¿qué es caminar en los cielos o bajo los cielos abiertos? ¿Qué significa eso para nosotros? Significa, queridos hermanos, que aunque estemos en un barco que se está hundiendo, aunque vayamos en un botecito que ya empezó a hacer agua, aunque estemos con el agua hasta aquí, nosotros sabemos que el favor de Dios está con nosotros, que pase lo que pase, vamos a saltar al otro lado, vamos a llegar al otro lado, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Esto de los anillos es viejo. Esto se remonta a la iglesia primitiva. Esto va hasta la iglesia de Mesopotamia y llega hasta los
primeros profetas usaban el anillo los reyes. Los reyes usaban el anillo. Ellos se colocaban un anillo que tenía un logotipo. Es como cuando nosotros tenemos el sello de nuestra empresa. Cuando queremos legalizar un compromiso, ponemos el sello. Y eso representa toda la legalidad. El rey era igual. Los monarcas en aquel tiempo tenían su sello real estampado en su anillo. Lo andaban en el anillo. Cuando un rey ponía su sello y le daba un salvoconducto y lo mostraba a la persona que llevaba ese permiso, hasta se le apartaban, hermano. No tenía permiso para circular, hacer, porque llevaba el logotipo, el emblema, el signo del rey. Claro, esos anillos eran de oro, probablemente tenían algún rubí estampado por ahí, marfil, cosas finas, eran cosas muy, muy especiales, pero era la insignia del monarca. El anillo, cuando Dios se lo presta, cuando Dios le pone a usted el anillo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, le permite usar el anillo, que es el Espíritu. Ese es un gran favor. Usted lleva un poder especial, usted tiene un salvoconducto especial, porque el Rey de Reyes le ha colocado su insignia. Y antes de seguir adelante, y antes de quererles colocar el pensamiento que Dios me dijo que colocara esta noche para ustedes, quiero aclararles algo, hermanos. La gracia no se gana. La gracia no se gana. Usted no hace méritos para tener la gracia. La gracia es gratuita. Dios se la regala. Usted no tiene que hacer nada. Un hombre de 30, 40, 50 años viene, se instala en una reunión de 40, 30 personas, se escucha un mensaje que nunca antes había escuchado de 30, 40 minutos y hace una oración de arrepentimiento. Y cuando regresa a la casa le dice a la señora: vieja, soy un nuevo hombre. El viejo hombre se quedó allá, ahora soy una nueva criatura. Ese es el milagro de la redención, ese es el milagro de la salvación. Una oración que duró 30 segundos o más lo trasladó a una dimensión diferente. Entonces, el hombre de repente se ve transformado, ¿verdad? Pero esa es la gracia no se compra. La gracia no, nosotros somos salvos por gracia, no por obras. No hay una obra que usted haga que le pueda regalar la gracia. Ese es un regalo, un favor inmerecido que Dios le da a usted. Pero el favor de Dios, ese es merecido, ese es ganado. ¿Me explico, hermanos? Ese se gana con obediencia a Dios. Cuando usted escucha su voz, cuando usted se presta a lo que Dios le está diciendo, entonces usted empieza a tener favor de Dios en su vida. La gracia es, ponga atención en esto, la gracia es su recompensa por creer en Cristo. Esa es la gracia. Pero el favor de Dios, el anillo que Dios va a colocar en su mano, esa es la recompensa por creerle a Cristo. ¿Logra establecer la diferencia? Cuando el ángel llegó a María y el ángel le dijo que iba a ser favorecida por encima de todas las mujeres, ¿verdad? Eso significaba que a ella le iban a dar una bendición especial, muy por encima de la que podían tener el resto de gente. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos como que entonces, hermano, Dios bendice más a unos que a otros. Eso es lo que nos está queriendo decir. Miren, hermanitos, nosotros hemos visto gente en el día a día que Dios la bendice,
que Dios la bendice más que a uno. Y uno lo mira, ¿verdad? Uno lo mira en gente, en empresarios, en negociantes que asisten a la misma iglesia, van juntos al mismo culto, escuchan al mismo predicador, escuchan el mismo mensaje, pero cuando tienen que pagar las cuentas a uno, no le ajusta. Hay uno de ellos que no le ajusta ni siquiera para pagar la luz, ni siquiera le ajusta para pagar el agua, y si tiene que pagar algunos impuestos adicionales se pone en quiebra y dice, ya no hago cómo hacer. Pero hay otro de ellos que estuvieron en el mismo culto, que escucharon el mismo mensaje, que tienen una familia que se dedica o que busca a Dios con esmero y igual, pero no solo tiene para pagar las cuentas, tiene para invertir, él tiene para más. Entonces, hermanos, nosotros debemos de buscar el favor de Dios. Yo quiero ser favorecido, yo quiero ser privilegiado, yo quiero que Dios diga, miren, de todos los predicadores que tienen casas de oración, que tienen ministerios, ese Marito es el favorecido. Yo quiero sentir, porque nosotros debemos de sentir el favor, debemos de buscar el favor de Dios, ¿verdad? Y por más que uno diga, mire, hermano, eso parece como muy ambicioso. Sí, pero igual, hermano, a mí me gustaría que usted estuviera buscando el favor. Yo quisiera que usted sintiera que siente la necesidad de sentirse privilegiado, ¿verdad? Sentir el favor de Dios en su vida. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que el favor de Dios tiene que venir de otro creyente. Nosotros muchas veces pensamos que tiene que venir los favores de aquel que escuchó el culto con nosotros, que tiene el mismo credo, que canta los mismos coros. Pero cuando vemos en la Biblia, miren, en la Biblia hay historias que impactan. Por ejemplo, hoy comentaba con Patti la historia de Noemí. Noemí pasa 10 años viviendo en Moab. 10 años vivió allá con sus nueras, ¿verdad? Una de las nueras era moabita, Ruth era moabita. Ella vivía allá en una tierra. Pasaron 10 años que ellos vivieron prácticamente una maldición. Estaban allá, ese pueblo era pagano y ahí vivían 10 años generacionales, vivieron. Pero Noemí tenía todo en su contra prácticamente. Era una mujer viuda. Y como una mujer viuda, le habían quitado todos sus campos. Ella no tenía nada, ¿verdad? Y en la tradición de Israel, las viudas no podían tener heredad, no podían tener cosas. Ellas tenían que vivir de las migajas de los demás. Entonces ella tenía su nuera que era problemática, porque sí, era de otra. Y para los israelitas, una moabita era complicado, pero esta Ruth se queda con ella. Ruth se queda ahí, se queda con la suegra, la acompaña siempre a la suegra. Y ella, cuando va con su suegra, ¿verdad? Mira a un hombre. ¿Se acuerdan? Vos. Ese era como el Brad Pitt para ella. Cuando lo vio, ese hombre, ella inmediatamente sintió, el corazón le palpitó, ¿verdad? Era como el hombre que ella había esperado siempre, ¿verdad? Y le dice, fíjese, le dice lo siguiente: halle yo favor delante de tus ojos. Le dice a vos ella, le habla y le dice, halle yo favor. Ellas andaban pidiendo comida, andaban viendo cómo. Y me imagino, a vos no le resultó desagradable Ruth. Y le ha de haber tirado su piropo, me imagino yo, pues no sé, ¿verdad? Pero le ha de haber dicho, por supuesto. Porque no solo le dio lo que le estaba pidiendo, le dio 6 medidas
de cebada más, le dio más manojos, le dio parte de la cosecha, y no solo eso, le pidió matrimonio. Vos le pidió matrimonio. Entonces Dios le dio un favor a una extranjera, a una moabita. Fíjense, con alguien, Dios bendice con alguien que ni siquiera era de la ciudad. Dios la bendice con alguien que era un extranjero, no era ni siquiera de la ciudad de ellos. Pero muchos de nosotros hemos perdido el favor de Dios. ¿Y saben por qué? Muchos de nosotros no hemos caminado en ese favor de Dios porque no hemos abierto los ojos. Muchos hemos estado, nosotros esta semana estábamos ahí, que hicimos planes todos para ir hasta Honduras. Queríamos ir allá a una ciudad y ya habían pedido permiso, y Dios estaba casi hablándonos que fuéramos. Pero en la mañana del día que íbamos a preparar papeles, los niños no tenían, estaban vencidos sus pasaportes. Era la primera. Había que empezar a leer, a tomar lectura de lo que Dios quiere hacer en la vida de uno. Luego a las 12 nos enteramos que nuestra hija no tenía nombre, que no estaba registrada en ninguna parte, y estábamos más preocupados porque estábamos metidos en un grave problema. Ya eran las 12 del día, teníamos que ir a sacar el pasaporte a las 4 de la tarde, a las 3 logramos resolver el caso de ella y salimos para tener que conseguir el pasaporte. Cuando llegamos, quedando una hora, el problema era de Rafita, que le habían puesto una nota a los papás, que se habían casado, que lo habían legitimado y había que llevar otro caso. Entonces entendimos lo que Dios quería. Dios no quería que llevara a arriesgar a mis hijos en ese camino. Se me quedaba el carro, tuve que manejar 2 horas en lo oscuro, y ya con estos lentes tenía hasta problemas, me enfocaban los carros. Iba con un grave problema a vuelta y llanta, llegando hasta allá como a 300 kilómetros lejos de donde estaban ustedes, y iba llegando y yo decía: Señor, ¿y hasta dónde me has traído? Porque Dios me había dicho: vámonos para allá vas a tener que hacer las cosas. Y cuando llego me habían reservado un hotel que tenía como $100 la habitación para la noche, y yo solo llevaba un cuarto de gasolina, hermano, y tenía que conseguir combustible y pagar esa noche. ¿Saben en qué paró todo? Que tuve que ir a conseguir un hotel de $15 para pagar la noche. Me encerré y le dije: Señor, yo sé que estás detrás, yo sé que estás protegiendo, mi carro va a quedar ahí donde hay ese montón de predio baldío donde le puede pasar algo, pero tus ángeles están ahí. Habíamos entendido lo que Dios estaba pidiendo de la vida de nosotros y habíamos sido obedientes, habíamos escuchado. Porque cuando nosotros nos prestamos, cuando oímos lo que Dios quiere en nuestras vidas, las cosas cambian. El martes estuve con un hermano, estábamos en un desayuno, y el hombre decía cómo él fue creado con mucha, nunca le hizo falta nada. Cuando él vino a estudiar en un colegio marista, sus papás le regalaron un apartamento, le pusieron muchacha y le dijeron: vaya, para que no andes de pupilo en San Salvador. Vivían en San Vicente, su padre era alcalde, su madre era de las fundadoras de Andes 21 de julio. En fin, el hombre estaba bien ranqueado, pero de repente se casa, su matrimonio, claro, como todo era fácil para él, sus papás le habían dado todo de manera muy fácil, también con facilidad se le perdió todo. Y un día se dio cuenta que no tenía absolutamente nada. Dice que de repente se encuentra en una reunión donde habían más de 2,000 personas. Y mire, cuando Dios quiere bendecir a alguien, de repente el predicador dice que se pongan de pie los que no tengan un centavo en la bolsa. Y el hombre, cuando escucha eso, piensa en su imagen. ¿Qué van a decir del ingeniero? Que no tengo un centavo. Pero hubieron 6 valientes en toda esa reunión que se pusieron de pie. Y dice que el predicador les dijo: pongan sus manos así, abiertas. Y empezaron a clamar a Dios. Y cuando estaban en su oración, el predicador se dirigió al resto de gente y dijo: hermanos, bendigan a esos hombres, métanse la mano a la bolsa
y vayan y depositen en sus manos abiertas dinero. Dice que él abrió un ojo y empezó a ver billetes de a 100 que le estaban poniendo. Era tanto lo que le habían puesto, dice, que los billetes se cayeron de la mano. Y cuando estaba terminando la oración, dice que sintió que Dios puso en su corazón: ahora donalo. Todavía dice que le reclamó, le dijo: Señor, con ese dinero pago 3 meses de lo que debo y todavía me quedan otros 2 meses, ya había hecho números. Pero dice que le dijo el Señor: ahora donalo. Y dice que agarró el dinero. Mire, cuando la gente se presta en obediencia, cuando en pequeñas cosas le obedecemos a Dios, y puso el dinero. Y no solo puso el dinero, dice que le hizo una promesa a Dios: no voy a dejar de reunirme, siempre voy a estar ahí. No voy a dejar de buscar gente para tu reino. Voy a invitar a más gente que venga. Y dice que le dijo además: de lo que gane, voy a diezmarte siempre. Miren, dice que cuando le tocaba diezmar, algunas veces agarraba unas fichitas y las ponía, pero fue fiel. Él empezó a ver que Dios estaba respaldando las promesas que él había hecho. Porque Dios, cuando empieza a respaldar, cuando empieza a probar la obediencia, empieza a abrir también los cielos. Hermanos, Dios tira las órdenes a la atmósfera, Dios tira las órdenes a los cielos. Dios dice: voy a bendecir a este hombre, voy a bendecir a esta mujer. Donde se pare cualquier cosa que se le ocurra en la cabeza, lo voy a respaldar porque lo he probado. Me es fiel, me obedece, confío en él. Y Dios empieza a abrir las ventanas de los cielos. Dios dice: puedo confiar en él. Y entonces, cuando Dios empieza a confiar en usted, entonces las finanzas tienen sorpresas. Entonces, ¿ustedes creen que cuando Israel salió de la cautividad de Egipto, se fue con solo la ropita que tenían? No, hermanos. No, tuvieron el favor de Dios. Dios les pagó, Dios les hizo el favor de que les pagaran un retroactivo a los que salían de esclavos, de todo el tiempo que habían estado. Esos hombres iban cargados de oro, llevaban oro suficiente. Por eso cuando Moisés empezó a construir el tabernáculo, cuando Moisés construye ese tabernáculo, colocaron oro, hermano, en las construcciones. Hicieron los muebles con toda esa plata que llevaban ellos. Entonces, ahí se comprueba lo que dice el proverbista en el 13:22: las riquezas del pecador están guardadas para los justos. Mire qué lindo. Cuando uno cree, cuando uno se presta al juego de Dios, cuando eres parte, hermanito querido, de la comunidad que anda el anillo, cuando eres parte, entonces Dios empieza a bendecir tu entorno a través de tu persona. A través de nosotros son bendecidas la familia, a través de nosotros es bendecida la comunidad, a través de nosotros es bendecido la empresa a la cual le prestamos nuestro trabajo. Hay un hombre sinvergüenza, muy sinvergüenza. Yo cuando lo veo, hasta al principio me daba cólera cuando lo leía. Se llama Labán. Sinvergüenza el hombre. Hizo trabajar a Jacob 7 años por una de sus hijas y al final le dio la fea, hermano. ¿Cree que no era pícaro? Era sinvergüenza. Ese hombre lo hace trabajar otros 7 años más. Pero mire lo que le dice este pícaro, uno que anda transando, uno que anda haciendo picardía. Mire lo que le dice. Le dice: no te vayas, porque yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Mire, que un inconverso, que gente que no sabe, y no lo estoy inventando, hermano. Mire lo que dice. Y Labán en el Génesis 30:27, y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. O sea, pero si quiere tener una revelación de Dios, vea lo que le dice Jacob.
porque poco tenías, le dice, antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. ¿Qué tal que uno se pare en la empresa y le diga algo así? No le vaya a decir, hermano, si está de empleado, no le vaya a decir al jefe esto, pues después va a venir el lunes llorando y usted me dijo que le dijera, y mire, estoy fuera. No. Dios bendijo a Labán, al pícaro, por Jacob. Entonces, donde está un hombre de Dios, donde está un verdadero hijo de Dios, está la nube. Donde están los hijos de Dios, donde está el pueblo de Dios, ahí está la nube, hermano. Y donde está la nube está el maná. Donde está la nube está la provisión de Dios. ¿O no bendijo la casa de Potifar a causa de José? ¿Se recuerdan? Dios bendice los sitios. Dios bendice este lugar porque aquí están sus hijos. Los que le buscan. Cuando Dios coloca su anillo, cuando Dios le pone el anillo, el Rey de Reyes, los tiempos se aceleran. Los tiempos corren rápidamente. Las bendiciones aparecen. Le voy a contar la historia de ese gran predicador norteamericano que se llama Billy Graham. Billy Graham en 1949 era un perfecto desconocido. Nadie, era un predicador grisito, nadie lo conocía. Va a hacer una campaña en Los Ángeles y miren lo que dice el dueño del New York Times de esa época. Y dice, solo miraba a Cristo de lejos. No tengo relación con los predicadores, pero sentí, dice, algo muy fuerte. Les di una orden a mis periodistas y les dije, inflen a Graham. Inflar a Graham significaba ponerlo en las primeras páginas de los periódicos. Inflar a Graham significaba que apareciera siempre en las noticias principales del periódico. En unos pocos días ese hombre era conocido en toda la nación. En 24 horas Billy Graham era una noticia porque Dios había encontrado el favor. Hay otro predicador que se llama Oral Roberts. Oral Roberts en 1948 arranca su ministerio y hace una campañita donde no habían más de 100 gentes en la campaña. De repente uno de los hombres salta del grupo, de la reunión, salta y él cree que le va a dar un testimonio y le da chance de que suba. Ante la sorpresa de todo el mundo, el hombre saca un revólver y se lo chejea enfrente. Oral Roberts solo tiene tiempo para decirle, Dios te bendiga. Y en ese momento, un flachazo de una cámara fotográfica saca la foto en la que él está bendiciendo a ese hombre. El siguiente día los noticieros tenían esa foto. Y había sido noticia, aquella campañita de 100 gente, no hallaban, eran cientos y cientos y cientos de gente que querían llegar a ver al hombre que Dios había salvado, porque cuando nosotros encontramos el favor de Dios, las puertas de los cielos se abren. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, Dios actúa de manera sobrenatural. Ese hombre llega a esa reunión de 2000 totalmente quebrado, sin un centavo en la bolsa, pero le obedece a Dios, no le importa su imagen, se pone de pie y Dios lo bendice. Él decía, sin jactancia, decía, los hermanos me dieron cuento, dice, yo quería tener un pickup de esos grandes, doble cabina, y los hermanos me dijeron, cómprelo, hermano, si usted es hijo de un rey. Allá lo tengo, lo compré el lunes, decía. Tenía el dinero para poder comprar. Dios había bendecido su vida, Dios había. Ahora, antes de irme, de que terminemos el mensaje, quiero darle dos claves
rápidamente le voy a dar 2 claves para tener el favor. Si usted quiere tener el favor de Dios, ayude a otro a cumplir su sueño. Ayúdele a otro a cumplir el sueño. La Biblia está llena de ejemplos de gente que no fue egoísta, que entregó su vida a cumplir el sueño de los demás. Josué sirvió 40 años a Moisés antes de liderar el pueblo. Eliseo sirvió a Elías antes de la doble porción. José, ¿se acuerdan? Cuando preparaba los graneros allá en Egipto, jamás se le pasó por la cabeza que eso iba a servir de bendición para su propia familia, para su propia gente. Ruth, cuando se va con Noemí, y Noemí se le queda y dice: miren, yo ya estoy muy vieja, ya ustedes, ¿cómo se llamaba? Orfa y Ruth, que iban con él, váyanse, ya busquen, hagan su vida, ya no vengan conmigo, ya no puedo nada ofrecerles. Y miren lo que le dice Ruth, esta lealtad es la que agrada a Dios. Ruth le dijo: donde tú vivas, yo viviré, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras, yo moriré también. Sí, y por haberle servido a Dios, Dios la bendijo con el hombre de su vida. Miren lo que estoy diciendo, hay que servir a la suegra, hermana. Hay que servir, tenemos que servirle. Yo siempre digo que se pierden las cositas, pero ya voy a arreglar esto. Y por otro lado, hermanos, miren, si este fuera mi fin, si hasta aquí llegara, ¿saben qué quisiera hacer yo? Servirle a la gente, hermanos. Yo he trabajado por el sueño de un montón de gente. Durante muchos años en mi vida me he esforzado porque la gente llegue a las empresas donde he trabajado. Me he esforzado por ganarme unos centavitos más a través de los negocios para que otro cumpla su sueño. Y eso es lo que a Dios bendice, eso Dios mira esos corazones. Y en segundo lugar, usted va a lograr el favor de Dios. El favor de Dios en su vida, póngale cuidado a esto, no va a ser más grande que el último acto de obediencia que usted haya tenido con Dios. Dios lo va probando, hermano. Dios lo va probando. Qué tan obediente es, qué tanto hace por él. Dios le va abriendo las puertas pequeñas. Usted empieza a cruzar las puertas pequeñas y Dios está observando. De repente, Dios abre las puertas grandes. Dios empieza a ver, no va a poder cruzar las puertas grandes, no va a poder entrar a las grandes dimensiones de Dios si usted no aprende primero a abrir las puertas pequeñas. Nunca vamos a poder traspasar proyectos, nunca vamos a poder venir a pedir grandes bendiciones a Dios si no le hemos aprendido a ser fiel en lo poco. Si Dios, y de repente Dios nos va a decir: bueno, y cuando te dije que abandonaras la nave y empezaras este proyecto conmigo, cuando te dije que le repartieras aquello a la gente, cuando te dije que te movieras geográficamente, que fueras a aventurarte, que allá yo te iba a bendecir, cuando te dije, ¿por qué no hiciste caso? Cuando de repente estabas en la comodidad de aquella barca amplia, grande, y yo te dije que te bajaras, que empezaras a caminar, y no lo has hecho. No puede trasladarse a abrir puertas grandes si no le has sido fiel traspasando las puertas pequeñas. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a orar, hermano.